relativamente normal, y al final López Obrador vuelve a salir con la misma historia de siempre, el viejo López Obrador, que ya se nos quería olvidar a los mexicanos, diciendo a ver quién agarra al tigre. Es una amenaza directa de violencia relacionada a su juicio sobre los resultados de la campaña. ¿Puedo discutir eso? Déjame terminar la idea. Porque ustedes dos hablaron de la necesidad de cuidar la concordia social, de evitar que se incremente el encono. Tenemos, y lo reconocemos todo, un enorme descontento social. Y tenemos también la posibilidad de atenderlo con políticas públicas que ayuden a mitigar y solucionar los problemas, o tenemos la posibilidad de exacerbar el encono social, amenazar a los distintos contingentes y, por ejemplo, hacer una campaña dirigida a un partido en particular, a una parte importante de la población, atacando a todo un grupo social de corruptos, que es muy distinto a deslindar responsabilidades de la gente que ha hecho malas cosas. Entonces, exacerbar el encono social y traer incertidumbre a las propuestas económicas son dos maneras de verdad... Gerardo quería comentar algo ahí. Yo me pregunto si a Luis le preocupa, o si no está de acuerdo con la idea de tener certidumbre sobre los contratos otorgados en la reforma energética. Digo, no sé si te opondrías a que eso ocurra para que todos estemos conscientes de que efectivamente, me parece que en todo mundo existe o puede existir, porque esta administración ha sido particularmente acusada de corrupción, que puede existir la sospecha que en un evento de esta naturaleza, en estos contratos que involucran tantos recursos, puede haber ocurrido eventos de corrupción. Yo creo que es deseable para todos los participantes, incluyendo, por cierto, para empresas privadas que quieren participar, saber que están participando en igualdad de circunstancias que todos los demás y que el otorgamiento de los contratos se está haciendo apegado a derecho. Eso es lo que se ha dicho que se quiere que ocurra. Pero ocurre en todas las reformas, no es solo la energética, es educación, vamos a echarla para atrás, vamos a detener el aeropuerto. Pero la pregunta, estamos hablando ahorita en el caso de la reforma energética. Si quieres hablamos de las otras. Sí, continúa, pero vamos paso a paso. Entonces, en este caso yo me pregunto si Luis se opondría a esto que acabo de plantear. Me parece que, insisto, sería el deseo de todos nosotros los mexicanos, que dado lo que conocemos de las historias de corrupción en el país, saber que esos contratos han sido otorgados de manera legal, apegados a derecho. Insisto, también para los participantes. Es que creo que lo deseable... Pero déjame terminar la idea, porque dijo otra cosa Luis. Pero a ver, resumámosla lo más posible para que dé tiempo. Quiero hacer el segundo punto que dijo Luis, que trajo a colación, que fue el tema de lo que dijo López Obrador en la convención. Realmente me sorprende que lo vea eso como una amenaza. Me sorprende que lo vea él y otros como una amenaza, porque lo que dijo fue muy claro. Lo que dijo fue, si hay no fraude... está claro porque ayer aclaró, se expandió para aclarar. Bueno, porque parte de los medios han distorsionado la decisión. Y lo que dijo, ni siquiera tuvo que aclarar, dijo, voy a decir textualmente lo que dije. Dije, si pierdo y hay fraude, yo no voy a detener al tigre. Y lo interesante es que la gente, algunos, como Luis y otros, lo que lo ven es como una amenaza. En realidad la pregunta es, tendríamos que estar más bien manifestándonos en contra de que haya intención de fraude y de que este gobierno incurra en un fraude. Ese fue realmente... Yo tengo lo que decir, pero hay que dejar a la discusión. Pero es que yo creo que empiezan esas cosas y nos perdemos en lo que es verdaderamente relevante. Estamos jugándonos el futuro del país. Y lo que tenemos que determinar es cuáles son las variables y cuáles son los planteamientos que tienen que construir lo que viene en la próxima generación de nuestro país. O sea, esta discusión de si el contrato... Lo que tendríamos que estar discutiendo es qué le falta a las reformas para que se implementen de manera adecuada. Está bien, ya se dieron los contratos, los primeros contratos para exploración, hay que dar certeza, hay que dar continuidad, pero ¿dónde están los puertos que van a poder hacer eso una realidad que nos permita generar a México como una verdadera potencia? ¿Dónde está la discusión de energía renovable con seriedad que nos permite ir haciendo la transición de los hidrocarburos a las energías renovables? Esa discusión yo creo que es lo que la gente quiere oír, y yo aspiraría a que por lo menos entre nosotros la discusión sí pudiera
trascender a las verdaderas propuestas de cómo podemos construir pues empecemos contigo, es decir, porque es también muy cómoda la posición del PAN de decir, bueno, aquí tenemos una plataforma de izquierda, somos del frente, ¿no? Del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Y del partido actual en el gobierno. ¿Qué sería distinto lo que harían ustedes como plataforma ahora que es una coalición que no es nada más el partido de derecha, que es de derecha a izquierda? ¿Qué se estaría haciendo distinto en el modelo económico? Mira, en efecto, porque creo que hay que decirlo con toda certeza, no se trata de cambiar el modelo, se trata de entender que hay piezas en el modelo que se tienen que impactar para que mejore. ¿Qué piezas vas a atacar y de qué manera? A ver, déjame ser muy claro en algunas. La primera, es una vergüenza el nivel de inversión pública que traemos en este momento. El año pasado cerramos con 2.9% del Producto Interno Bruto, la cifra más baja de inversión pública desde 1939. Si el Estado no invierte en infraestructura, desincentiva también la inversión privada y sin ello no podemos crecer. Y hay espacios en donde, por más mecanismos que tengamos de colaboración con la inversión privada, la inversión pública es insustituible para el crecimiento del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos una meta. El Frente lo ha dicho, Ricardo Anaya la tiene, para llegar en el 2021 al 5% del Producto Interno Bruto de inversión pública. Con eso vamos a detonar entre 1,5%, quizá 1,5% más de inversión privada, podremos estar llegando al 24-25% de inversión conjunta del Producto Interno Bruto, y ahí sí vamos a importar el crecimiento. ¿Qué hicimos? Abusamos en estos años de este tema de una austeridad malentendida que nos llevó a no invertir, y con el no invertir hipotecamos el futuro de nuestro país. Segundo, realmente... Vámonos uno por espérame, uno. Me preguntó, espérame tantito. Durante las últimas 30 segundos. 3 décadas, la ecuación económica fue crecer. Y para crecer teníamos que hacer ciertas cosas, ¿no? Estabilidad macroeconómica, coincidimos, variables necesarias mas no suficientes, desregular, privatizar, hicimos todo y seguimos sin crecer. ¿Por qué dejamos la desigualdad y la pobreza en el cajón de lo moral? Eso no tenía que ver con la ecuación científica económica. Necesitamos incorporar a la ecuación económica la desigualdad. Si no lo entendemos así, este país no va a crecer, pero no solo no va a crecer, vamos a seguir distorsionando la posibilidad de vivir en una sociedad cohesionada. Entonces yo diría, inversión pública necesaria, insustituible, urgente. Y 2, incluir las variables para una mejor distribución de la riqueza también inmediatamente en la ecuación económica. Luis, ¿qué sí puede lograr José Antonio Meade que no pudo haber empujado siendo secretario de Hacienda o secretario de Energía o de Desarrollo Social? Mira, yo creo que hay que verlo así. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta elección? Vamos a hacer muchas cosas, vamos a discutir, pero sobre todo, el 1 de julio vamos a escoger quién es el próximo presidente de México. Tenemos un sistema presidencial, la presidencia reside en una persona. Tenemos que escoger a una persona que sea, en primer lugar, honesta, en segundo lugar, competente, con experiencia, y tercero, una persona que pueda conciliar a las distintas posiciones que hay en este país. Eso es lo que ofrece José Antonio Meade. En los últimos 20 años, desde que tenemos una democracia pluripartidista en el Congreso, quizás la persona que ha sido la constante más permanente en las negociaciones del Congreso para lograr consensos es José Antonio Meade. Entonces, ¿qué nos propone él como persona y como funcionario público, como líder político? Primero, un buen diagnóstico. No se trata nada más de ver qué me gusta, qué no me gusta. De veras, un diagnóstico que sea coherente, un diagnóstico que sea realmente implementable. La visión, efectivamente, de que lo que tenemos que poner al centro de nuestra evaluación son las familias mexicanas. Y un paréntesis muy grande, y no es un paréntesis, es quizás uno de los ejes más importantes, las mujeres. Es un reclamo de justicia social, quizás del grupo más amplio que podamos encontrar en el país, que al mismo tiempo está casado con una potencialización del crecimiento. El rezago educativo, el desempoderamiento económico de las mujeres nos ha afectado de sobremanera. Segundo, México se está industrializando, tenemos una historia
de éxito en el crecimiento de las manufacturas y ser una economía abierta. Eso es muy importante y nos va a dar la posibilidad, y quizás no se la dé a otros países en desarrollo que vienen un poco atrás de nosotros, de saltar al siguiente paso, a una economía de la información, una economía de los talentos, donde potenciemos el talento de cada persona. Y para eso es la propuesta del Registro Nacional de Necesidades Públicas. ¿Eso qué quiere decir? Es acercarse a todas las personas, no como en campaña hacíamos antes de tener un diagnóstico y luego hacer un plan nacional de desarrollo a nivel regional o a nivel sectorial. Entender realmente lo que necesita cada persona para potenciar su desarrollo. Que deje de ser considerado como en el modelo del siglo XIX, trabajo a destajo que requiere cierta protección, como el que gana el salario en su familia, sino como una persona que requiere desarrollar sus talentos muy precisos. Estamos hablando de educación, de capacitación, pero también de muchos otros aspectos que solo se pueden llegar. ¿Pero qué pasará con ese registro? Es decir, se hace ese censo, ese registro, y después, ¿cuál es el rol del gobierno? Yo te diría, son 3 elementos. Redúcemelos a 40 segundos. Una asignación eficiente de los recursos existentes y los programas. Los partidos que sí pueden ganar. Y los programas que le llega a la gente. Y, en segundo lugar, poder informar con un capital político para poder rehacer con legitimidad política, con mayor eficiencia, el gasto. Y tercero, darle un seguimiento a nivel individual. Y realmente, Salomón, tu candidato está fuera de la contienda porque se descalificó el solo. Está bien, ya te convertiste en Ministerio Público y también Tribunal. Me parece muy bien lo que han estado haciendo todo este tiempo, pero bueno, pues a ver, a las instituciones. Esto me suena un poco como que... No, pero déjame responder la misma pregunta, porque ellos respondieron y se extendieron sobre el tema. Sí. Entonces yo quisiera decir, a ver, y por eso empecé diciendo, a mí me preocupan más los temas estructurales. Los temas estructurales, y la razón me parece por la cual hay tanto deseo de cambio en el país, es porque llevamos 3 décadas con un crecimiento muy mediocre, de 2% por año, en términos per cápita es menor al 1% por año, pero que además de ser mediocre... 3.2 desde que se aprobaron las reformas. Lo podemos revisar, pero no es cierto. 3.7 no petrolero. Eso no es correcto. Y de acuerdo a las estimaciones que hizo tu oficina, deberíamos estar creciendo al 5.5% ahorita, y ya sabemos a qué tasa estamos creciendo. Entonces, explicar por qué no se dieron las estimaciones. Que lo expliquen ellos. Pero el punto es, hemos crecido durante 3 décadas a 2% por año, en términos per cápita menos del 1% por año, y ese crecimiento mediocre además ha estado mal distribuido. Ha sido un crecimiento excluyente, en el cual eso implica que tenemos hoy día las tasas de pobreza prácticamente iguales a las que teníamos en 1992, que es el primer año para el cual tenemos cifras oficiales de pobreza. Y eso es cierto para la pobreza total, que es más de la mitad de la población, y para la pobreza extrema, que es alrededor de una quinta parte de la población. Y ser pobre extremo, además para que todo el mundo esté claro de eso, es no tener ingresos suficientes para poder consumir los alimentos, aun si le destinaron todos sus ingresos a eso, para tener el mínimo de nutrientes para tener una vida saludable. Una quinta parte de los mexicanos están en esa condición hoy en día, como lo estaba en 1992. Entonces, el hecho que hayamos tenido ese bajo crecimiento excluyente, que no ayuda a reducir la pobreza, que de hecho está aumentando la desigualdad, es algo contra lo cual no podemos pensar en seguir haciendo lo mismo. Y yo creo que, como decía Luis, si José Antonio Meade ha sido responsable en la transición de estos 20 años, no sé cuántos dijo, pues yo creo que esos no son necesariamente buenos resultados. En mi opinión, y creo que en la opinión de la mayoría de la gente que está por cambiar es como está funcionando el modelo económico. Y lo que nosotros proponemos es un cambio en distintas direcciones. Uno, primero que nada, hacer un uso mucho más eficiente de los recursos públicos. Y por eso se habla del combate a la corrupción, la reducción de gastos innecesarios y poder reorientar esos recursos a una serie de prioridades muy importantes, que son, primero, inversión pública. En eso coincidimos con lo que dice Salomón. La inversión pública hoy en día está en su nivel más bajo en los últimos 70 años. Tiene que aumentar. Lo consideramos complementario a la inversión privada. No la va a sustituir, sino la va a complementar. Primero. Segundo, reorientar los programas sociales. Tenemos una agenda social muy importante. ¿Se inyectaría dinero a los programas sociales? No, si es así, se reorientarían recursos. Tenemos, por ejemplo, programas sociales. Uno muy importante, que es crucial para la administración, sería la propuesta de un programa para jóvenes, no como se ha dicho de manera peyorativa, para darle becas a los ninis, sino para poder incorporar a jóvenes que hoy en día no tienen oportunidad ni de estudiar ni de trabajar, y que por lo mismo están propensos a ser capturados
y ser involucrados en actividades antisociales, que puedan empezar a involucrarse en actividades productivas y de esa manera empezar a distender lo que nosotros vemos como la raíz muy profunda de los problemas sociales del país. Te voy a interrumpir para dos preguntas que los tres me las pueden responder solo con dos palabras muy rápido. Una tiene que ver con el mandato de Banjico. Y esta es parte de la discusión entre